Desde América Insular les saluda Álvaro Jiménez, escritor, donde la humanidad es mi patria y el planeta mi hogar. Acuerde en todo momento no hacer daño a nadie, aunque sea a usted mismo. Comencemos con las proyecciones, visualizaciones, programaciones efectivas sensoriales. Tomemos como ejemplo analogía e inferencia. El termómetro de vidrio, ese aparatito que usted conoce para medir la temperatura corre lineal del frío al templado y desde ahí al caliente. Es lineal. El tiempo es lineal, igual que la temperatura. Corre del pasado al presente y de aquí al futuro. Siendo el presente el borderline, es una línea pequeña difuminada entre el pasado y el futuro. Es ese microinstante que vivimos en este momento. Todo lo que he dicho está en el pasado. Lo que le diré está en el futuro. Y estas sílabas que salen son el presente. Usted puede ir al pasado y al futuro con estas técnicas que estamos aprendiendo de cómo quitar las preocupaciones. Ir al pasado con sus pensamientos a la velocidad de la luz es fácil, ya que usted lo conoce su pasado, tiene punto de comparación y referencia. Ir al futuro es así de fácil, con la diferencia que al usted no conocer, no sabe que está ahí, al no tener punto de comparación y no tiene punto de referencia. Vaya al futuro y construya su presente desde allí para que todo en la vida salga como usted desea. Bienvenido a mi mundo que comienza a ser el suyo, aprendiendo estas maravillosas técnicas de cómo quitar las preocupaciones. Ir concomitantemente desaprendiendo, vaciando nuestro pasado de frustraciones, tabúes, herencias malsanas, paradigmas inculcados y errores que hemos cometido. Perdonar, hacer que nos perdonen y limpiar nuestra alma y corazón de maledicencias acumuladas. Bienvenido al siglo XXI, al ciberespacio de la espiritualidad, donde hablar con su Dios y sus asesores espirituales, fuerzas cósmicas, cuánticas, universales, es muy fácil. Cierre sus ojos y viajemos juntos a la velocidad de la luz por esos mundos mágicos donde solo su Dios habita o la deidad en la que usted crea. Desde que llegamos o nos trajeron a las cavernas, existen estos conocimientos, pero vedado para usted y para mí hasta ahora. Es ahora cuando la humanidad ha logrado el privilegio de conseguir estos conocimientos, herramientas básicas
para salir del atraso emocional, para entrar a nuevos estadios, logrando felicidad plena. Este desaprendizaje es la base para que la humanidad dé el salto cuántico planetario, pasando del pasado al presente y de ahí al futuro, atravesando la barrera del sonido a velocidades supersónicas, hipersónicas, a la velocidad de la luz, rompiendo las barreras del sonido. No todos tenemos estos conocimientos y cualidades hasta ahora. Pasar del presente al futuro, rompiendo las barreras que se oponen, tenemos que tener las herramientas aerodinámicas para enfrentar la onda de choque al cruzar del presente al futuro. Con sus pensamientos a la velocidad de la luz, solo sus herramientas internas tienen esas cualidades y calidades para ir al futuro y construir allí lo que desea para su desarrollo. Vaya raudo y veloz al futuro a buscar lo que necesita para usted y los suyos con estas técnicas de cómo quitar las preocupaciones. Es un error que venimos cometiendo al pedir a nuestro Creador, a nuestro Dios, desde el presente verbalizado. Por estas razones, los pedimentos que hacemos tienen poca eficacia. Desde ahora iremos a la velocidad de la luz a nuestro futuro. Desde allí hablamos con nuestro Creador y asesores espirituales de nuestras necesidades. Preocuparse de las cosas que sucederán. El prefijo pre significa antes de. Se preocupa de cosas que aún no han sucedido. Teniendo estas herramientas de cómo quitar las preocupaciones, usted va a su futuro, programa, proyecta, visualiza, habla con su Dios y asesores espirituales. Todos los días, en las mañanas, entra a su interior y desde allí, sin preocuparse, estando tranquilo, esperando que las cosas lleguen a su vida. Nos ocuparemos por esta vía de soluciones programáticas sensoriales, visualizadas, proyectadas y programadas. ¿Por qué son sensoriales? Sencillamente porque utilizaremos nuestros sensores corporales para llegar a ellas, para que el método de cómo quitar las preocupaciones que estamos practicando nos traiga el dinero, salud, amor, felicidad que necesitamos, buscamos y queremos. Tener dinero para no tener que pensar en dinero, quitarles la ansiedad y esa sensación de abandono que sufrimos en ocasiones, para seguir viviendo de forma saludable, disfrutando la vida montado en el carrusel de la felicidad. Dirigido por su servidor, Álvaro Jiménez, escritor, de forma gratuita para que usted solucione su problema en todo momento. Muchas gracias. El pleito se echa dentro para disfrutarlo fuera, en su vida presente. Entre a su única casa en este planeta sin ventana y sin puerta visible, que es su cuerpo físico. Ella contiene
todo lo que quiere para vivir una vida de felicidad plena, aquí afuera, en su presente, teniendo una conexión efectiva sensorial, hacer lo intangible palpable en su vida, cambiando los tiempos para preocuparnos por tiempo para programarnos, manejando nuestro cuerpo, centrándonos en el aquí y el ahora, teniendo visualizaciones, programaciones, proyecciones efectivas sensoriales 3 veces al día, mientras dure el entrenamiento de MIE. Luego será una vez en las mañanas. Dejar a un lado la sensación de luchar o huir, sabiendo que el destino no es el destino, sino el futuro manifestado en el presente. Las programaciones inconscientes del pasado se manifiestan en el presente. Desde estos momentos, las preocupaciones trabajarán para su bienestar. Las preocupaciones son sus esclavas. Yo mando, o sea, usted manda en ella, al tener estas técnicas milenarias de cómo quitar las preocupaciones, de proyecciones, visualizaciones y programaciones efectivas sensoriales. ¿Cómo hago para que mi enemigo interior se convierta en mi aliado? ¿Cómo hacer para que mis fuerzas internas trabajen para mí? ¿Cómo hacer para que las fuerzas cósmicas, cuánticas, universales estén a mi favor? ¿Cómo hacer para que las fuerzas del amor universal trabajen a mi favor? ¿Cómo hacer para que las cosas fluyan a mi favor? ¿Cómo doblegar a mi enemigo? ¿Cómo hacer para que las cosas salgan como la he programado? ¿Cómo haré para gozar de super salud, prosperidad y bienestar terrenal, llevando una vida económica plena? ¿Cómo ayudar a los demás? ¿Qué hago para que la prosperidad llegue a los míos? Simplemente dejando que el proceso de cómo quitar las preocupaciones hable por usted, sin poner resistencia, sin intelectualizar, solo dejarlo fluir, sin desesperarse en estos procesos, que son lentos, pero seguros, introyectando estos nuevos conocimientos. Comenzar a desaprender es la solución. En la universidad, una licenciatura dura 4 años, una maestría 2 años, más para completar 6. Un doctorado dura 8 años. Para usted ser MIE, magíster en inteligencia emocional, solo durará 13 semanas, más estos procesos de desaprender que le estamos llevando, durando 10, 5, 15 minutos diario durante 7 días en cada módulo. Por favor, no se desespere, dedique el tiempo necesario y los resultados lo disfrutará usted y su familia muy pronto. Bienvenido, MIE, magíster en inteligencia emocional, a mi mundo que comienza a ser el suyo poco a poco.